tengo el honor de presentar el panel que abordará las limitaciones en las facultades de los árbitros. En ese sentido, la Biblioteca de Arbitraje del estudio del doctor Mario Castillo Freire ha hecho una reciente publicación que es el volumen 57, que la doctora Ludovina Villanueva ha publicado. Y aborda temas muy interesantes que el panel seguramente van a comentar con mucho acierto sobre las limitaciones en las facultades de los árbitros. En el panel nos acompaña el doctor Alfredo Soria, quien es árbitro en diferentes centros de arbitraje, la doctora Ludovina, quien es secretaria de la Cámara de Comercio de Arequipa, y el doctor Mario Castillo Freire, quien es actualmente el decano de esta ilustre casa de estudios. Voy a ceder la palabra al doctor Mario Castillo para que haga unas reflexiones y análisis respecto a la reciente publicación del volumen 57, que es un libro que vamos a compartir con todos ustedes al final del evento, y es una lectura en particular obligatoria para todos los operadores que estamos en el día a día del arbitraje, porque conocer cuáles son las fronteras y aquellas limitaciones dentro de un proceso arbitral es fundamental para entender la dinámica que lo han hablado los ponentes respecto al control judicial de los laudos, las actuaciones de las partes en un arbitraje. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Mario Castillo Freire, a quien pido un voto de aplausos. Claro, uno podría decir, pues no. O sea, es un tema que los árbitros no tienen coercio, sí. Pero en realidad yo a raíz del libro me puse a pensar, a ver, ¿qué ha pasado en 16 años en los que soy árbitro? ¿Cuántas veces me han pedido como tribunal recurrir a que autorice recurrir al juez, que la parte recurra al juez para pedir auxilio judicial? Una. Entonces hay que buscar las razones por las cuales no piden ese auxilio judicial, porque hay veces en las que definitivamente la parte no colabora, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces eso es lo que estoy expresando, ¿no? En otras palabras, las resoluciones judiciales no están protegidas de las acciones de amparo. Vedadas en los procesos arbitrales desde la sentencia del TC en el caso 6167 y luego ratificada hace 10 años por la Ley de Arbitraje en vigencia, Decreto Legislativo 1071. Esto explica entonces, en alguna medida, el por qué los litigantes arbitrales no solicitan por regla general que se les autorice a recurrir al Poder Judicial para la actuación de medios probatorios. La tercera razón consiste en que es usual que, ante la imposibilidad de actuar un medio probatorio en el arbitraje, el tribunal arbitral prescinda de la actuación del mismo y proceda a resolver en base a las demás pruebas que se han actuado en el proceso. La experiencia vivida enseña que el medio que no se pudo actuar no necesariamente es el que determinará el sentido del laudo arbitral. Lo propio ocurre con los testigos. Nunca he visto el caso en que cuando una parte ofrece un testigo y éste no acude a la situación efectuada 1, 2 y hasta 3 veces por el tribunal arbitral, dicha parte llegue a solicitar que se le autorice recurrir al juez para que ordene de grado fuerza la asistencia del testigo. Nunca ha pasado, nunca me ha pasado a mí. Puede haber pasado a otro, pero a mí nunca me ha pasado. Por lo demás, si alguien no desea testificar, si se le forzara a asistir, tendría todo el derecho a guardar silencio ante el tribunal arbitral. Entonces sería un pésimo negocio el forzar judicialmente la actuación de ese medio probatorio. Otros aspectos en que los tribunales arbitrales a veces tienen problemas es en la actuación de medidas cautelares. A veces ocurre que las resoluciones cautelares de los árbitros no son ejecutadas por particulares,
por ejemplo, por bancos que se niegan a bloquear una cuenta bancaria del deudor, o un registrador público que pone 1000 observaciones y hasta exige el cumplimiento de requisitos imposibles y ajenos a la ley también, a un tribunal arbitral para anotar una medida cautelar. Yo una vez tuve un tribunal arbitral, integré un tribunal arbitral en que el registrador nos puso todas las observaciones que se imaginó. La mitad no estaban en la ley. Entonces, y eran de cumplimiento imposible. Entonces yo le dije a mis colegas, no se preocupen, le dije al mismo tribunal, primero vamos a laudar y después nos van a escribir en la cautelar. Efectivamente, nunca escribieron la cautelar, y mejor porque ganó la otra parte, ¿no es cierto? Eso fue, pero, o sea, yo entiendo a los registradores a veces, y a veces no. Digamos, entiendo el celo, pero no entiendo ya el blindaje absoluto. Ese era un blindaje absoluto. Esa cautelar nunca se podía haber inscrito, jamás, nunca. Primero pasaban 3 elefantes delante del estrado. ¿No es cierto? En estos casos, obviamente, el tribunal arbitral no podría forzar ni al banco ni a registros públicos y perfectamente podría recurrir al auxilio judicial para la ejecución de la medida cautelar. No obstante, en la práctica no he visto ningún caso en el cual la parte que solicita la medida cautelar pida al tribunal arbitral recurrir a su ejecución judicial forzosa. No me cabe duda de que esta unanimidad en el actuar de tales litigantes obedece a los naturales reparos que ofrece para un litigante en arbitraje el ingresar a la jurisdicción ordinaria, a la cual nunca quiso ingresar cuando pactó precisamente el convenio arbitral. Como vemos, la práctica arbitral en el Perú no ofrece mayores problemas en lo que respecta a la etapa del desarrollo del proceso arbitral, habida cuenta de que no constituye moneda corriente ni en litigantes ni en tribunales arbitrales el recurrir al auxilio de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, estimo que el principal problema en cuanto a los límites de las facultades de los árbitros se halla en lo que respecta a la eventual ejecución de sus propios laudos. La ley de arbitraje establece que las partes podrían pactar que el tribunal tenga la facultad de ejecución, o lo que también podría hallarse acordado en el convenio arbitral, ¿no? O en el reglamento arbitral aplicable del centro de arbitraje si fuese institucional. En tal situación, la parte que haya ganado el proceso podrá solicitar al tribunal arbitral proceder a ejecutar el laudo. Estas solicitudes no constituyen tampoco práctica usual, en la medida de que la parte ganadora conocerá de antemano, primero la negativa de su contraparte a ejecutar voluntariamente el laudo, y luego conocerá cuáles son las limitaciones de las facultades de los árbitros, razón por la cual, si sabe que por más buena voluntad que tenga el tribunal arbitral no podrá ejecutar el laudo, dicha parte recurrirá de frente a la jurisdicción ordinaria a solicitar se ordene su ejecución. No cabe duda entonces de que esa es la principal limitación que tienen las facultades de los árbitros. La pregunta que correspondería formular entonces es la relativa a si debería otorgarse facultades de ejecución a los tribunales arbitrales en relación a sus propios laudos. Esa pregunta que hizo Marco en el bloque anterior. No estoy seguro de la respuesta. Me explico. Los árbitros tradicionalmente nos dedicamos a conocer procesos y a resolverlos. Nada más. Ahí concluye nuestra labor. Los árbitros usualmente no ejecutan laudos porque ante la negativa al cumplimiento del perdedor del arbitraje y la ausencia de coertio, se tendrán que abstener de cualquier actuación posterior. Y esto no me parece mal, por varias razones. La primera, porque la vocación por el ejercicio de la función arbitral no necesariamente se extenderá a la etapa de ejecución. En otras palabras, los árbitros no están acostumbrados a realizar labores de jueces de ejecución. A algunos, además, les agradará hacerlo, a otros no. Es un tema de vocación. En segundo lugar, es de gran importancia el considerar que luego de emitido el laudo, cabe que la parte perdedora lo impugne, y esto para mí es lo más grave. Cabe que la parte perdedora lo impugne en anulación ante la justicia ordinaria. Si fuese el caso, existe la eventualidad de que el laudo sea anulado por la justicia ordinaria. En estos
supuestos, la experiencia enseña que es preferible que el laudo anulado no haya sido ejecutado previamente, pues si ese fuese el caso, se tendrían que restituir las prestaciones que ya hubiesen sido ejecutadas. Menudo problema, por cierto. Así, sería preferible que el recurso de anulación se resuelva con anterioridad a la ejecución del laudo. Como sabemos, la ejecución judicial de los laudos arbitrales no es rápida, dada la habitual lentitud de los tribunales ordinarios. En cambio, es de imaginar que la ejecución de los laudos por parte de los tribunales arbitrales revestiría una mayor celeridad, de modo tal que la regla pasaría a ser la de laudos ejecutados antes de que se resuelvan los recursos de anulación, y esto en verdad sería muy peligroso. En este espacio he querido referirme brevemente a algunos de los aspectos más importantes de los límites que el ordenamiento jurídico y la práctica establecen a las facultades de los árbitros, materia que, desde una perspectiva impecable, aborda con holgura Ludovina Villanueva en el libro que hoy presentamos. El libro de Ludovina trata sobre estos temas y constituye una obra excelente que representa una llamada de atención sobre los mismos e invita a que los lectores reflexionen acerca de si resulta necesario repensar las tradicionales facultades de los tribunales arbitrales. Esta ocasión, además, es muy especial, pues estamos presentando la obra en el marco de un muy interesante seminario de arbitraje y contrataciones del Estado que nos acoge para poder plantear estas materias a debate ante tan ilustrado auditorio de abogados y estudiantes interesados en estas materias. Pero además la ocasión es muy importante porque es la primera vez, creo que sobreviviré, no estoy seguro, es la primera vez en que la Biblioteca de Arbitraje presenta un libro en Arequipa. Hemos presentado libros hasta en el extranjero, hemos presentado en Madrid, en Barcelona, algunos ejemplares, pero nunca en una ciudad fuera de Lima, y es la primera vez que se presenta en Arequipa. Y va a haber una segunda, ¿no? Lo adelanto, el día 19 de octubre vamos a presentar el siguiente volumen de la Biblioteca de Arbitraje en Arequipa, en el marco de un Congreso Internacional de Numismática. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que hay un profesor y abogado muy reputado en Lima que ha escrito un libro sobre numismática y derecho y plantea un eventual arbitraje entre Perú y España para disputar la propiedad de las monedas rescatadas del galeón Las Mercedes por la empresa Odyssey hace muchos años. Materia pendiente en torno al tema de propiedad. Ese libro ha dado lugar a un número más de la Biblioteca de Arbitraje, el número 58, que va a presentarse en el marco de este congreso. No sé efectivamente si será en este auditorio o en otro, pero en la universidad la noche del 19 de octubre. Y sirva esta ocasión también para rendir homenaje al medio jurídico arequipeño, siempre tan valioso y con tan notables juristas a lo largo de la historia del Perú. Quiero decir también que las puertas de nuestra colección están abiertas para publicar aportes en arbitraje del medio arequipeño. Suelto una vieja idea que lamentablemente no le he podido llevar a la práctica, pero la suelto a ver quién toma el guante. Le suelto la idea de poder llevar adelante la elaboración de un libro colectivo que bien podría llevar por título El arbitraje en Arequipa y que podríamos publicar en el año 2019. Quiero también destacar que este magnífico libro de Ludovina constituye el volumen 57 de la Biblioteca de Arbitraje y que Dios mediante deberíamos cerrar el año con más de 60 volúmenes publicados a lo largo de estos 12 años de existencia en nuestra colección. Agradezco a ustedes la acogida que ha tenido nuestra biblioteca en el Perú y en el extranjero. Desde la próxima semana, la obra de Ludovina será conocida por todo el medio arbitral, sea en formato papel o virtual a través de su inmediata publicación en nuestra página web. Felicitaciones, querida Ludovina, y muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes.
agradecemos la presentación del doctor Mario Castillo y ahora toca reflexionar sobre la otra perspectiva, que cuál es la colaboración que realiza el Poder Judicial frente a estas limitaciones que tiene un tribunal arbitral o un árbitro único, para lo cual cedo la palabra al doctor Alfredo Soria, quien va a comentar temas sobre las limitaciones en las facultades de los árbitros. Doctor. Buenas noches. Primero agradecer la invitación de la Universidad Católica San Pablo, específicamente a la Facultad de Derecho y al doctor Mario Castillo por la invitación y también al Círculo de Arbitraje con el Estado, representado por Abel Ruiz, y poder dar unas palabras acerca de este excelente libro de la doctora Ludovina Villanueva Núñez. Tiene una claridad expositiva envidiable, o sea, es un texto que puede ser entendido muy claramente por un alumno de pregrado o personas que ejercen el arbitraje como abogado de parte o inclusive como árbitro. Me fue una lectura bastante ágil, me invitaba a seguir leyendo y leyendo, ¿no? Y es un libro y es una cualidad que no todos los libros tienen, ¿no? Era la cita exacta cuando era necesaria, la invocación de la norma cuando correspondía, y por eso saludo bastante esta publicación de la doctora Ludovina Villanueva Núñez, ¿no? Por hacer esta contribución al ámbito del arbitraje nacional, y algunos criterios inclusive sirven para reflexión para el arbitraje internacional también, ¿no? Y bastante meritorio que existe esta publicación, ¿no? Acá veo varias estudiantes y de repente colegas del género femenino, ¿no? Y las animo a también escribir y que lo hagan tan bien como lo hace la doctora Ludovina Villanueva, es un gran ejemplo. Les digo, lean esta obra y vean lo bien que se puede escribir, porque no hay mucho texto de mujeres árbitros, ¿no? O de abogadas que dedican al arbitraje y que escriban sobre estos temas, no hay muchos. Claro, las que escriben muy bien, pero deberían, creo, ser más las mujeres que escriban y que tengan presencia en el mundo arbitral, ¿no? Y creo que es una preocupación también del Círculo de Arbitraje con el Estado, porque va a tener un congreso internacional de abogadas mujeres, así que es una importante tribuna en donde tienen que participar también las mujeres. Entonces, saludo la publicación porque desde el punto de vista académico es de una claridad brillante, ¿no? Se puede recomendar como libro de texto a alumnos de pregrado, pero también sirve para aquellos que ejercemos la actividad profesional en el arbitraje. En mi caso, yo soy árbitro dedicado al 100% al arbitraje como árbitro, y veo que muchas de las líneas son reflexiones que sirven para el día a día, ¿no? No solamente para la actividad profesional, sino para la reflexión acerca de lo que significan algunas de los temas que se plantean en esta obra, ¿no? Entonces, quería pedir un aplauso para la doctora Ludovina Villanueva porque en verdad es una buenísima obra. Bien, ahora, respecto de lo que me preguntaba Abel, ¿no? Quiero comentar algunos temitas, y que algunos han sido desarrollados por el libro de la doctora Ludovina Villanueva Núñez, denominado Limitaciones en las facultades de los árbitros. Y lo primero es lo siguiente, ¿no? Como tenemos aquí público joven, de repente está pensando en lo siguiente. A ver, ¿cómo es esto de que habiendo suscrito un convenio arbitral y habiéndome sometido a arbitraje, es que tengo que ir al Poder Judicial, ¿no? Sería la primera pregunta que seguramente le surge a quienes asisten a este tema y de repente no conocen mucho a profundidad los temas arbitrales, ¿no? Porque habiéndose suscrito un convenio arbitral, hay un sometimiento expreso de las partes a la jurisdicción arbitral y finalmente a que la controversia sea decidida por un árbitro, no por el Poder Judicial. Y el hecho de tener un convenio arbitral tiene un efecto negativo que va a ser
que el Poder Judicial se excluye de poder decidir acerca de esa controversia. Entonces, ¿cómo es que ingresa el tema de los jueces en aspectos que están sometidos a un convenio arbitral? Y lo que ocurre es que, si bien es cierto, hay un sometimiento para decidir acerca de la controversia, para poder decidir la controversia es necesario la colaboración de los jueces en determinados casos. No es una intervención, no es que el juez va a reemplazar al árbitro, no, sino que va a colaborar con esta actividad arbitral. Como por ejemplo, y se describe muy bien en el libro de la doctora Villanueva, cuando es necesaria una prueba y de repente esa prueba es necesario el uso de la fuerza, recurrir a mecanismos coercitivos que no tiene el árbitro para que pueda efectuarse, ¿no? O de repente para que una medida cautelar emitida por el árbitro pueda ejecutarse. Entonces, en algunos escenarios va a ser necesario recurrir a la colaboración de los jueces para que con sus facultades coercitivas puedan hacer efectivo aquello que se necesita para que, por ejemplo, una medida cautelar se haga efectiva, ¿no? O que de repente una eventual prueba pueda ser presentada ante el proceso arbitral. Pero esto no es tan recurrente, nos decía el doctor Mario Castillo, y es verdad, o sea, en el caso de la prueba, como hay una intervención, una colaboración judicial, el tema es que si vamos a pedir el auxilio judicial y las partes lo que quieren con un procedimiento de arbitraje es solucionar su problema de manera célere, va a implicar un tiempo adicional al que inicialmente se tenía proyectado. Entonces, muchas de las partes van a renunciar seguramente a solicitar esa colaboración judicial en aras de que el arbitraje sea sometido con mayor celeridad, ¿no? Entonces, en algunos casos, no es que no se pueda, sí se puede, pero seguramente se evaluará en el marco de las estrategias que se desarrollan en la defensa de cada una de las partes, si conviene o no solicitar la colaboración judicial para que una prueba que no se puede contar con esa prueba de manera voluntaria se haga a través con la colaboración judicial. Entonces, en algunos casos va a ser conveniente, en otros casos de repente no, pero la norma precisamente plantea esa posibilidad, la posibilidad de recurrir a la colaboración judicial en caso de eso ocurra. No es muy recurrente, pero eventualmente puede ocurrir. Y después surge la duda, que también se plantea en este libro, acerca de ¿por qué entonces se dice que el arbitraje es jurisdicción? ¿No es cierto? Porque si es jurisdicción, hablando en términos exactos, debería contar con todos sus atributos, que incluiría también el coercio y el executio. Esa reflexión se desarrolla muy bien en la obra, no les voy a decir el final para que lean, ¿no es cierto?, y vean cuál es la posición del autor, que es muy interesante, ¿no? Y eventualmente también se requiere la intervención judicial para la ejecución de medidas cautelares, y en esto creo que sí suele ser más recurrente la participación judicial, ¿no? Aunque, como bien nos contó el doctor Castillo, en algunos casos no se sigue el trámite tan célere como quisieran las partes en el proceso, de repente los árbitros, para impulsar estas medidas cautelares, ¿no? A veces la medida cautelar no sale cuando está en manos del juez, y a veces se lauda antes de que ocurra, y eso es verdad. Entonces, estos temas, que sí son de interés para el arbitraje, se desarrollan en esta obra Limitaciones en la facultad de los árbitros, que les recomiendo en verdad su lectura. Tiene un total de 119 páginas, es muy rápido de leer porque está escrita de una manera, una redacción bastante ágil, y se las recomiendo bastante, escrita por la doctora Ludovina Villanueva Núñez. Muchísimas gracias. Bien, antes de ceder la palabra a la doctora Ludovina, quería permitir agradecerle y felicitarla por esta publicación, y es importante lo que comentaba el doctor Alfredo Soria. CAE, el Círculo de Arbitraje, busca de alguna manera resaltar la función que están cumpliendo las mujeres
hoy en día en nuestra sociedad y sobre todo en el arbitraje. Me alegra particularmente haber conocido al grupo de estudios de arbitraje de la Universidad San Pablo, agradecerle públicamente a Ana, a Mari Carmen, a Maricielo, que nos han apoyado bastante, y cuando yo veo al grupo, están integrados por alumnas, estudiantes, y pienso que Arequipa en algún momento va a dar pie a una nueva generación de mujeres que van a estar inmersas en el mundo del arbitraje. Y a propósito de eso, el 26 de noviembre en Lima se estará organizando la primera cumbre, un primer encuentro internacional de mujeres en el mundo de arbitraje, donde reuniremos a procuradores, a árbitros, a magistradas y secretarias arbitrales como la doctora Ludovina, quien día a día ponen sus buenas prácticas y su experiencia para proteger y salvaguardar una institución muy querida y que poco a poco sigue creciendo en nuestro país, que es el arbitraje. Los invito, de la doctora Ludovina, públicamente yo le esté invitada como expositora del evento, y también hablaremos seguramente de esta publicación tan importante, porque como lo decía el doctor Mario Castillo, son pocas las mujeres y reconocidas árbitros en Lima que publican un libro. Y es importante la labor de la biblioteca del doctor Mario Castillo Freire en darle la oportunidad y hacer una invitación a que estudiantes, mujeres y en público en general sigan publicando, porque parte de la labor académica son plasmar las ideas en un libro, que eso es algo meritorio. Yo escuchaba, recuerdo, ¿qué es lo importante que debemos hacer en la vida, ¿no? Había 3 cosas que decían, ¿no? La primera, tener un hijo, que la doctora ya lo tiene, hacer lo que a nosotros nos apasiona y publicar un libro, ¿no? Entonces creo que la doctora ya ha cumplido una de las tantas metas añoradas por muchos, y yo la felicito, doctora, y bueno, agradezco la oportunidad. Sin más preámbulos, quiero invitar a la doctora Ludovina, ¿quién mejor que ella para presentar el libro y para contarnos las ideas y poner en el papel las ideas a veces no es muy simple? Entonces, invito a la doctora Ludovina, quien es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con maestría en la Universidad Abad Oliva de Barcelona, actualmente secretaria general de la Cámara de Comercio de Lima, a quien pido a quien pido un caluroso voto de aplauso. Doctora. Agradezco a la Universidad San Pablo, no es mi casa, pero siempre me acoge como si fuera mi casa. Y Mario, esto fue tan inesperado que cuando me dijiste que querías publicar este trabajo de investigación, te dije de inmediato sí, porque la verdad no me esperaba el interés que esto había despertado. Perdónenme que me tome este momento, pero quiero agradecer a mi esposo que está aquí conmigo desde las 2 de la tarde. Él se dedica a otros temas. Su labor es creativa y nada tiene que ver con esos temas técnicos, pero el infinito amor que nos tenemos hace que sea posible, y te agradezco, Mauricio. Bueno, ¿por qué decidí escribir esto? Les confieso que mi vocación no fue editorial. Cuando a mí me dicen que tenía que graduarme, yo suelo ser mea aplicadita, y yo tenía que entregar un trabajo en un momento determinado, y dije que mejor que hacerlo sobre lo que yo sé hacer y lo que yo hago todos los días. Y lo que yo hago todos los días de hace un buen tiempo atrás es dedicarme al tema del arbitraje. Como bien han dicho, trabajo en la Cámara de Comercio y me encargo de la administración del centro. Y lo que pasa es que todos los días uno ve, por la casuística, hace que uno vaya viendo cosas y tratando de aplicarlas,
y tratando de mejorar lo que nosotros vamos viendo día a día. Entonces, una de las cosas que en realidad vemos todos los días, suerte Mario que no te ha tocado ver lo que a nosotros nos ha tocado por la frecuencia que tenemos con la actualización de los procesos, y en realidad hay mucha renuencia, o hay renuncia, por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras. Salvo el Interbank, y lo digo públicamente porque el gerente legal del Interbank en un congreso hace algunas semanas en Lima públicamente dijo que ellos sí cumplían medidas cautelares. En nuestra práctica sucede que las instituciones bancarias, por ejemplo, cuando algún tribunal arbitral solicita que se ejecute una medida cautelar, lo que ellos dicen es que no los pide el juez. Entonces, lo más fácil para quien quiere asegurar que el resultado del proceso sea efectivamente ejecutable es acudir a una institución financiera para embargar cuentas, para que no se ejecuten fianzas, en fin, para abrir cajas de seguridad. Pero los bancos no lo hacen. Entonces, lo que yo decía era, y como bien dijiste, Alfredo, si los árbitros pueden resolver la controversia, si las partes les dan las facultades para que se resuelva el conflicto, ¿por qué no los árbitros tendrían, o por qué no darle la facultad a las propias partes para que en caso alguna de ellas no quiera cumplir una ejecución cautelar, el árbitro tenga la posibilidad de hacerlo? Y esto no es que se haya originado de una idea espontánea, porque a mí se me ocurrió. No, lo que sucede es que esto ya se aplica en otros países. Por ejemplo, en Ecuador. Ecuador, si bien es cierto, tiene algunas cosas que no tenemos nosotros, que llevamos algunas ventajas, pero en lo que respecta a medidas cautelares, sí. Ecuador, por ejemplo, hay dos escenarios. El primero, en donde las partes le otorgan al árbitro la facultad para que ejecute las medidas cautelares, no necesariamente haciéndolo de manera voluntaria, sino además yendo directamente a la autoridad administrativa, a la autoridad política y a la autoridad policial. Entonces el árbitro directamente le solicita al policía, por ejemplo, que vaya y lo acompañe a abrir una puerta porque quiere embargar algo. Eso ya es una práctica común. Entonces, o en todo caso, ninguna institución financiera podría decir que no ante una solicitud de ejecución de medida cautelar si es que las partes, primero, la premisa es que las partes lo hayan decidido, que lo hayan acordado, y no tendrían por qué decir que no. Entonces, eso fue lo que me motivó en realidad a hacerme estas preguntas, y en base a la práctica que vengo desarrollando todos los días, decir, ¿por qué no pensar que esto sí es posible, de tal suerte que las limitaciones que sí vemos todos los días, porque nosotros, les decía en la primera mesa, nosotros hemos resuelto procesos en un mes desde que se instaló, porque las partes se encorsetaron y dijeron que salga en un mes y no hubo forma de decir que se ampliara el plazo, porque para nosotros lo veíamos inviable. Pero un árbitro se tomó en serio el tema, dijo, asumía el asunto y resolvió la controversia en un mes. Sin embargo, ese laudo, nosotros en nuestro centro que le dimos la celeridad debida, al momento de ejecutarla no le fue posible ejecutar el laudo. En el tiempo rápido que se resuelve este tema, se quintuplicó, en fin, tanto tiempo que la eficacia que tuvo para que le declaren el derecho no fue posible para la ejecución de ese derecho. Eso fue lo que a mí me llevó a reflexionar respecto de por qué no darle, no en todo. Mario hablaba de la posibilidad de ejecutar laudos. Yo no conozco de ninguna legislación que le haya dado esa posibilidad a los árbitros. Entonces, ¿por qué no comenzamos por lo menos? Y lo menos son medidas cautelares. En tanto, digo yo, porque esa es mi propuesta, si las partes lo acuerdan expresamente en el convenio arbitral,
el árbitro o las partes ya no tendrían que solicitar el auxilio judicial para que se ejecute esa medida. Pero esto es como una primera parte de lo que en realidad he venido reflexionando y creo que existen muchas posibilidades y es una parte, es un capítulo de lo más que este tema podría abordarse. Bueno, yo no sé qué más decir, no sé si hay alguna pregunta, pero solamente concluyo diciendo nuevamente infinitas gracias, Mario, el libro está precioso, me encantó, yo lo acabo de ver, no lo había visto, pero tenía la plena confianza de que iba a ser un libro impecable por el trabajo tan serio y impecable, nuevamente repito, que hace la biblioteca y el estudio de Mario. Y nada, quedo muy, muy agradecida y si hay alguna pregunta a su disposición. Permiso.